Bé, doncs darrere de les ponències d'avui, després intentarem obrir un petit torn de paraula i debat. Daniela, era imposible poder hablar contigo mientras tú estabas haciendo la ponencia. Avui, en el marc del dia 25è, Dia Internacional de l'Erradicació de la Violència contra les Dones i de l'11è Memorial Hortènsia Alonso sobre la vulneració de drets sexuals i reproductius, ara la darrera ponència és a càrrec de l'Almudena Rodríguez García, responsable d'incidència política de l'Associació dels Drets Sexuals i Reproductius, que tractarà envers les diferents vulneracions que pateixen les dones víctimes de violències en contextos bèl·lics en relació amb els seus drets sexuals i reproductius, embarassos, esterilitzacions i avortaments forçats, negació a l'avortament, infeccions de transmissió sexual intencionades, desatenció i negligència en el seguiment de l'embaràs, en el part o en el puerperi. L'Almudena Rodríguez García és feminista, interseccional i antiracista, dedicada a la garantia real dels seus drets sexuals i reproductius en les dones en totes les seves diversitats i la població LGTBIQ+, tant a escala local com global. És coordinadora d'incidència política internacional de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius i sòcia organitzadora del Women's Major Group per Europa i Àsia Central. És llicenciada en Història i en Màster en Drets Fonamentals i cursos de doctorat en Dret Internacional de Drets Humans i postgrau de Violències Masclistes. Des de fa més de 15 anys focalitza la seva trajectòria professional en transformació de les agendes i polítiques globals sorgides en els espais multilaterals de les Nacions Unides per tal que aquestes integrin i garanteixin els drets humans a les dones i a tota la població LGTBIQ+. Participant en els processos de Nacions Unides de drets de les dones, desenvolupament i justícia climàtica, com ara la condició social i jurídica de la dona de les Nacions Unides, el Fòrum Polític d'Alt Nivell de l'Agenda 2030, la Conferència de les Parts o l'Assemblea General de Nacions Unides, entre altres. Buenas tardes a todas. En primer lugar, agradecer muchísimo al Grupo de Igualdad de Oportunidades de la Universitat de Lleida poder participar en estas jornadas. Muchísimas gracias al Ayuntamiento también de Lleida. Con especial cariño también muchas gracias a las compañeras de Marea Lila y a todos los colectivos feministas y de defensoras también de derechos sexuales y reproductivos a Terres de Ponent, que sois aliadas imprescindibles en la lucha de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius por la garantía real de los derechos sexuales y reproductivos también aquí en Cataluña y en otros lugares del territorio español. Así que estamos muy contentas hoy en la asociación de estar aquí con todas vosotras y gracias a todas las personas que habéis decidido acompañarnos hoy y que estáis aquí resistiendo hasta el final. Así que muchas gracias y no quiero dejar de dar las gracias a Daniela por su testimonio, también al resto de las anteriores ponentes que son maravillosas, pero también en el caso de Daniela, cómo lo personal es político, y cómo desde su testimonio de vida, de su experiencia de vida, cómo también hace política y transforma la sociedad y llegamos a mundos mejores, así que muchísimas gracias. Es difícil hacer una ponencia después de la tuya, pero lo voy a intentar por la carga emocional que supone. Y para no enrollarme más, yo siempre agradezco mucho las oportunidades que se nos abren a la Asociació de Drets Sexuals i Reproductius de poder hablar de qué son los derechos sexuales y reproductivos, porque gran parte de la población, aunque parezca mentira, desconoce qué son los derechos sexuales y reproductivos y además qué son derechos humanos protegidos también por los mecanismos de protección de derechos humanos internacionales de Naciones Unidas y otras normas regionales e internacionales, pero muchas veces desconocemos de qué estamos hablando cuando hablamos de ese paradigma de derechos humanos, que no es otra cosa que, por ejemplo, el derecho al aborto de todas las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, el derecho a la educación sexual integral, el derecho a poder vivir y ejercer tu identidad de género, tu orientación sexual desde la libertad más profunda, desde el placer, desde la alegría y no solo libre de discriminación y de violencias. En definitiva, los derechos sexuales y reproductivos, y eso lo decía Marcela Lagarde muy correctamente, son poderes vitales que nos permiten a toda la ciudadanía, tanto a las mujeres en toda la diversidad y a la población LGTBIQ+,
poder transitar a vidas libres de todo tipo de violencias, de discriminaciones y poder ejercer nuestros poderes y nuestras soberanías. Y, por tanto, es un paquete de derechos humanos que son indispensables para poder desarrollar cualquier otro derecho humano. En una situación de ausencia de conflicto o en una situación, entre comillas, de paz, los derechos sexuales y reproductivos son los derechos humanos menos reconocidos legalmente, son los derechos humanos más invisibilizados, como decía, los menos reconocidos, también los más atacados, luego lo veremos con más detalle. Y a pesar de que hay infinidad de instrumentos internacionales que los reconocen como tal, como derechos humanos, al final es su invisibilidad y la naturalización de las violencias que sufrimos con los derechos sexuales y reproductivos hace que en muchísimas ocasiones la mayor parte de la población, cuando está sufriendo una vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos, no tenga la capacidad o las herramientas ni siquiera de poder identificarla. Esto en situaciones de normalidad, y podemos hablar aquí en el territorio, bueno, en Cataluña o en otros territorios del Estado español, donde, por ejemplo, muchas veces no entendemos que si para poder acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, la ley nos obligue a las mujeres y personas gestantes a mantener 3 días de reflexión. Es decir, o sea, no se nos considera sujetas políticas, sujetas con capacidad de decisión ni con capacidad de agencia para una decisión que hemos tomado libremente. Nos obliga el Estado, ¿no?, a recapacitar y a reflexionar si realmente queremos llevar eso a cabo, y además cuando se nos obliga a hacer estos días de reflexión se nos suelen entregar unos sobres donde se nos habla de la maternidad y de las ayudas a la maternidad, ¿no? Por ejemplo, eso sería una vulneración extrema de lo que es el derecho al aborto, que forma parte también de las violencias institucionales y que por fin ahora, con la reforma de la ley del aborto del Estado español, esto por fin se va a superar. Pero, como decía, son derechos humanos muy importantes, pero creo que me gustaría enlazarlo con una de las ponencias de una de las compañeras anteriores, que ella comentaba, ¿no?, cómo en conflictos bélicos o en contextos de crisis humanitaria sí hemos sido capaces ya, tanto Naciones Unidas, los sistemas de protección internacional, como las organizaciones humanitarias, de desarrollar conceptos jurídicos e instrumentos para abordar y erradicar las violencias sexuales, que también forman parte del paradigma de derechos sexuales y reproductivos, pero cómo sí se ha sido capaz de eso y se van dando pasos poco a poco, pero hay un avance, pero cómo no ocurre lo mismo con otros derechos sexuales y reproductivos, como sería el derecho al aborto, ¿no? Y ella hacía mención a cuando se nos quieren conferir derechos a las mujeres o población LGTBIQ+, siempre se hace referencia al honor o a la víctima o al trauma o a la reparación del daño, ¿no? Y en ese caso las lógicas patriarcales o heteropatriarcales sí son capaces de poder construir mecanismos que aborden las violencias sexuales. Es decir, pues desde una visión de víctima, pobre mujer, indefensa, ha sido violada, en este caso por un soldado ruso, quizás no, pero bueno, hay que ayudarla porque el honor de la familia, el honor de la sociedad, ¿no?, todo este concepto heteropatriarcal de las sociedades hace que sí se quiera abordar eso. Pero, por ejemplo, en el caso del derecho al aborto, de que una mujer en un contexto de crisis humanitaria o de conflicto bélico decida llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo, si no proviene este embarazo de una violación, entonces ya no está tan bien visto. Entonces ahí ya no queremos abordarlo, ya nos cuesta más entrar, porque ya nos cuesta más aceptar que esa mujer tiene agencia, nos cuesta aceptar que tiene derecho a decidir interrumpir
ese embarazo no deseado por cualquier motivo, da igual el motivo, es su decisión, es libre y ella tiene agencia para poder tomarla. Pero ahí nos cuesta más y por eso, si en situaciones de ausencia de conflicto los derechos sexuales y reproductivos están muy poco reconocidos y hay grandes vulneraciones sobre ellos, en contextos de conflicto o de crisis humanitaria, pues estas barreras vienen a incrementarse de una manera desmedida. Entonces, antes de entrar, yo sí voy a hablar del caso de Ucrania, no porque sea el caso que más me interesa, y creo que todos los conflictos son igual de importantes. Hay muchísimos conflictos desde hace muchas décadas y este es uno más, ¿no? Pero sí es verdad que el conflicto de Ucrania nos permite poder hablar de cosas importantes y de políticas importantes que están ocurriendo ahora en la Unión Europea. Me permite hablar del rol de la Unión Europea y me permite hablar también de la ofensiva global que se está viviendo, ¿no?, en todo el mundo contra los derechos sexuales y reproductivos. Una ofensiva llevada a cabo desde estados autoritarios, desde grupos fundamentalistas, buena parte de las iglesias, todo tipo de iglesias, partidos de extrema derecha, ¿no? Tiene que ver esto mucho con el auge del fascismo y no podemos dejar de enmarcarnos en este contexto político actual para entender también las violaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos que están sufriendo las mujeres desplazadas de Ucrania a países de la Unión Europea, como serían Polonia, sería Eslovaquia, sería Hungría, Rumanía y otros, ¿no? Entonces sí me gustaría, como antes de entrar en el caso de Ucrania, poder comentar un poco este marco de ofensiva global a la democracia, que es realmente una ofensiva a la democracia utilizando el ataque y la violencia a los derechos sexuales y reproductivos. Por poner ejemplos que todas conocéis y de máxima actualidad, hace pocos meses se ha declarado inconstitucional el derecho al aborto en Estados Unidos con el famoso proceso judicial de Roe contra Wade. Ahí se ha perdido un derecho constitucional que se había ganado con anterioridad para buena parte de las mujeres estadounidenses, pero esta misma inconstitucionalidad del derecho al aborto había ocurrido anteriormente en uno de los países de la Unión Europea, como es Polonia, donde el aborto ha sido a través de su Tribunal Constitucional y por supuesto con el apoyo del Gobierno y de la extrema derecha polaca, ha sido también prohibido casi en su totalidad. Como muchas sabréis, en Polonia ahora mismo abortar solo está permitido en caso de violación y en caso de riesgo para la salud de la persona que desea interrumpir el embarazo. Pero es casi imposible abortar en Polonia y además de todas las entidades defensoras de derechos sexuales y reproductivos, como pueda ser la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, los colectivos feministas que están luchando por el derecho al aborto en Polonia, son de manera sistemática perseguidas, criminalizadas, penalizadas, judicializadas y están enfrentando procesos judiciales penales donde se les piden años de cárcel. Cómo este contexto, ¿no?, que tiene que ver con la geopolítica, va a impactar de manera cruenta sobre las mujeres refugiadas de Ucrania que huyen a países de la Unión Europea donde se creen que realmente estos valores que decimos que son nuestros, ¿no?, el cumplimiento exquisito de los derechos humanos, que es un valor de la Unión Europea, según se dice, pero cómo cuando llegan allá ven todo lo contrario y cuál está siendo la respuesta de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y del resto de Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, no podemos perder de vista esto, creo que es importante. Y al hablar de la ofensiva fundamentalista a la democracia, no hace falta que nos vayamos lejos, la tenemos aquí mismo, ¿no?, en Cataluña. Tenemos, creo que son ahora mismo 11 diputados en el Parlamento de Cataluña del grupo fascista, del partido fascista Vox.
con un objetivo muy claro del ataque y erradicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la población LGTBIQ+ de Cataluña. Lo estaréis viendo en los medios de comunicación. Últimamente, toda su campaña ya de cara a los municipales se está basando en el ataque a la educación sexual obligatoria y en el programa Coeduca't, es decir, lo tenemos aquí mismo. También con el ataque al aborto y también, como no, con el ataque a los derechos de la población LGTBIQ+. Pero eso mismo lo tenemos también en un país vecino como es Italia, donde acaba de ser elegida presidenta Giorgia Meloni, una fascista, como ella se declara, como ella lleva a gala ser una fascista, donde basa su campaña electoral sobre todo en el ataque directo, furibundo, contra los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y población LGTBIQ+, con un foco muy importante en el derecho al aborto y contra lo que ella denomina como el resto de fundamentalistas que atacan los derechos sexuales y reproductivos, contra todo lo que es la ideología de género. Este concepto que entiendo que ahora ya no es un concepto antiguo, pero que ahora ya está presente en los medios de comunicación también catalanes y del Estado español. Es decir, un Parlamento Europeo donde la extrema derecha y el fascismo también cada vez tiene más poder, y en todo este contexto tenemos un conflicto al lado de nuestras fronteras, una guerra como es la de Ucrania, donde creo que a estas alturas ya el 90% creo que a estas alturas son como 6 millones de personas refugiadas en la Unión Europea, del que el 90% son mujeres. ¿Qué está pasando con estas mujeres de Ucrania que huyen y llegan, aterrizan en países como Polonia o como Hungría? Como os decía, en Polonia desde hace tiempos prácticamente está prohibido el derecho al aborto y en muchos casos las mujeres están llegando demandando la necesidad de una interrupción voluntaria del embarazo. Ellas provienen de un país donde el derecho al aborto era legal, hasta la semana número 12 era legal. Ellas desconocen en su mayoría que en Polonia, en un país de la Unión Europea, está prohibido abortar, y ellas hacen la demanda, esa petición, y se encuentran que es imposible y que tienen que llevar ese embarazo no deseado, lo tienen que llevar a término. Como os decía, por ejemplo, en una de las causas que se permite el aborto, que sería por causa de violación, en el caso de las mujeres de Ucrania que han sido violadas en el tránsito hacia Polonia, están obligadas a obtener un certificado fiscal donde se acredite que ese embarazo es a causa de violencia sexual, pero que además ese certificado fiscal se emite tras una investigación criminal hecha por la policía. Es decir, absolutamente loco, ¿no? Una mujer que está huyendo de una guerra, de una situación de vulnerabilidad extrema, donde ha dejado probablemente a buena parte de su familia, su casa, su trabajo, además, se desplaza a un país de la Unión Europea, y no me cansaré de repetirlo porque es de la Unión Europea y lo está permitiendo. Llega y no puede poner término y tiene que enfrentarse a una investigación criminal, probablemente de que el perpetrador, la persona que ha violado a esta mujer, esté en Ucrania y sea imposible, por lo tanto, emitir ese certificado, ¿no?, donde se la permita acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Es bastante grave, pero como decía anteriormente, muchas otras mujeres de Ucrania están decidiendo abortar porque ahora mismo es la mayor de las soluciones frente a la realidad que tienen y la realidad que han dejado en su país, por el motivo que sea. Es la decisión que han tomado. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues como las respuestas humanitarias, es cierto que en la mayoría de los casos no centran esa respuesta en los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y de población LGTBI, lo que queda, ¿no?, el recurso que queda, como de costumbre, son las estrategias de resistencia, de lucha de los colectivos feministas, de todas las entidades defensoras de derechos sexuales y reproductivos, no solo de las polacas, sino de las polacas en alianza con el resto de colectivos, entidades feministas de Europa y de otros lugares del mundo. Pero la realidad polaca, donde ya las entidades feministas, los colectivos feministas, las entidades de defensoras de derechos sexuales y reproductivos están siendo atacadas desde hace años y judicializadas,
Y un elemento muy importante a tener en cuenta, si estas entidades, esos colectivos feministas, son las que están en primera línea de la respuesta a la situación de las mujeres ucranianas, hay que tener en cuenta que son a las entidades a las que menos dinero llega, menos financiación y menos apoyos de todo el paquete de dinero y de recursos que la Unión Europea está dando a los estados receptores de población refugiada, como puede ser el caso de Polonia. O sea, directamente la Unión Europea, el paquete de dinero se lo entrega directamente al Estado polaco, al gobierno polaco, y no llega nunca, no hay una vía directa para que llegue a las organizaciones de base feministas y de defensoras que son las que están dando la respuesta. Pero llega a ser todo tan loco que incluso el gobierno polaco, viendo que iba a ser receptor de importantes sumas de dinero para poder gestionar la acogida de las mujeres de la población desplazada, intentó aprobar una ley en el Parlamento polaco donde se decía que todo el dinero que fuese a llegar de la Unión Europea para el rescate y para dar salida a la situación de las personas desplazadas, que se eliminaba, si había casos de corrupción o si había caso de fraude de ese dinero, con esos paquetes de dinero que venían de la Unión Europea, que en ningún caso esos casos de fraude y de corrupción serían ni investigados ni penalizados. Y no ha salido la ley por un voto. Quiero decir, y todo esto se está permitiendo nuevamente por la Comisión Europea y por el Parlamento Europeo. Entonces, volviendo a lo positivo de todo esto, si es que hay algo positivo, que es la fuerza del movimiento feminista internacional y del movimiento feminista polaco, que están poniendo los medios que tienen, toda su inteligencia para poder ayudar a las mujeres ucranianas a, por ejemplo, interrumpir los embarazos no deseados a través de por ejemplo, la recogida de muchísimas de aborto farmacológico, donde están recibiendo las píldoras abortivas desde muchísimos lugares y países de la Unión Europea, ¿no?, de otras entidades y alianzas feministas que están haciendo posible que lleguen allá, y se está facilitando el aborto farmacológico. En el caso del aborto quirúrgico ya es mucho más complejo la situación, mucho más complicada, porque ahí se necesita de profesionales médicos y de otro tipo de instrumentos, y en ese caso se está consiguiendo con mucha dificultad, a través de cajas de resistencia feministas, poder acompañar y desplazar a otros países de la Unión Europea donde el derecho al aborto es legal y por lo tanto se puede llevar a cabo. Pero bueno, por mencionar algún ejemplo de entidades polacas que están en primera línea de la respuesta, mencionaros a Abortion Dream Team, que pertenece a Abortion Without Borders, que es una organización también feminista que garantiza el derecho al aborto para todas aquellas mujeres en contextos donde no pueden acceder. Pero por poneros el ejemplo de Abortion Dream Team, su lideresa, la persona que coordina esta entidad, acaba de enfrentar un proceso judicial penal donde se la piden 3 años de cárcel, creo que son 5, por, durante la época de la pandemia, acompañar y facilitar un aborto farmacológico a una mujer polaca. Quiero decir, para que veáis también que las que están en primera línea de la respuesta, su propia vulnerabilidad, su propia fragilidad y en las condiciones en las que están. Uno de los grandes colectivos feministas polacos que están también en primera línea es la Huelga de Mujeres Polaca, que es uno de los movimientos que está liderando la resistencia contra el Estado fascista polaco y por la democracia y por el Estado de Derecho en Polonia. Y bueno, como ellas también otras organizaciones feministas internacionales como Women Help Women, como Women on Web, ¿no?, todo entidades que incluso desde la lejanía, pero ayudadas también por todo lo que es el entorno digital, Internet, están pudiendo facilitar abortos farmacológicos a las mujeres que vienen de Ucrania huyendo de una guerra. Otro punto aparte, ¿no?, sería
qué ocurre con todos los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos de la población LGTBIQ+ en Ucrania, que tampoco se caracterizaba por ser un paraíso para la población LGTBIQ+, ¿no? Ucrania, como está pasando en buena parte de muchísimos territorios del mundo, la extrema derecha también juega un rol principal, están también muy presentes en el Parlamento. Hay muchísimos grupos fascistas y de extrema derecha que operan en las calles desde una impunidad absoluta, facilitada, ¿no?, por su propio gobierno, donde en los últimos años lo que es toda la violencia directa contra la población LGTBIQ+ se había incrementado de manera exacerbada. Antes de que estallase el conflicto, el experto de Naciones Unidas, el experto independiente sobre temas de orientación sexual, identidad de género, ya en uno de sus últimos informes recogió la situación de homofobia, transfobia, lesbofobia que imperaba en el país, es decir, y ya lo puso de manifiesto, a pesar de que se habían dado algunas reformas legales dentro del gobierno, pero aún así el clima de transfobia, homofobia y demás era muy fuerte y muy alentado por esos grupos fascistas y de extrema derecha que, como os decía, atacan de manera directa y física a la población LGTBIQ+ en Ucrania. ¿Qué ocurre también en el caso de aquella parte de la población LGTBIQ+ que ha podido desplazarse, por ejemplo, también a Polonia o a Hungría, pero Polonia, aparte de llevar su redada contra el derecho al aborto, también es conocida por su transfobia, por su homofobia, incluso que ésta llega a haber declarado municipios enteros y territorios enteros del país polaco como zonas liberadas de población LGTBIQ+, con lo que eso significa para alentar, ¿no?, la impunidad y la violencia hacia estas personas. Complicado también, de nuevo, como no, son las entidades feministas y las entidades LGTBIQ+ de toda Europa las que están dando respuesta, las que están construyendo refugios seguros para este tipo de población, libres de cualquier tipo de violencia, libres de estigma, donde puedan desarrollarse desde la dignidad y en libertad, y así también lo están haciendo en la propia Ucrania para aquellas personas que no han tenido la suerte de poder abandonar el país y huir a otros lugares. Pero sí me gustaría hablar y evidenciar del caso de las mujeres trans en Ucrania, ¿no? Las mujeres trans, lo que está ocurriendo, y es una de las grandes vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos que están ocurriendo en este conflicto, es que todas aquellas mujeres trans que en su documento de identidad siguen teniendo el marcador de género masculino, se las prohíbe salir del país, se las prohíbe porque están obligadas, no son reconocidas como mujeres, por lo tanto son reconocidas como hombres y están obligadas a alistarse. Existe una vía, se ha abierto una vía en la que, a través de la que alguna mujer, o sea, las mujeres trans pueden pedir que se les reconozca su identidad de género y que se les reconozca como mujeres y poder huir, pero eso pasa nuevamente por tener que enfrentarse a una comisión médica militar compuesta por hombres cis, hetero, blancos, que por supuesto no han recibido ningún tipo de formación ni en derechos sexuales y reproductivos, ni en feminismo interseccional, ni en identidad de género, ¿no? Que además, ¿no?, como buena parte de la población del país, bueno, toda la transfobia y homofobia y el no reconocimiento a la identidad de género, les están diciendo que no son reconocidas como mujeres, a pesar de que ellas lo sean, y están siendo obligadas, bueno, no pueden abandonar el país y obligadas a ser reclutadas para la lucha. Creo que de esto
estos temas no son tan visibles en los medios de comunicación, no se habla tanto de ellos, están muy invisibilizados. Si entendemos que las realidades son complejas, que las vidas son complejas, que los cuerpos somos complejos, tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no?, de entender, y desde esta mirada, desde este enfoque de interseccionalidad, de entender las realidades complejas de cada persona y desde ahí poder poner soluciones. Y por eso, ¿no?, antes de acabar, sí me gustaría como volver a esa reflexión de por qué sí estamos siendo capaces, en la medida de lo posible, sé que no de una manera maravillosa, pero abordar la violencia sexual contra las mujeres, y estamos dejando de lado todas estas otras vulneraciones de derechos sexuales y reproductivos, como es el aborto, como son los derechos de la población LGTBIQ+, ¿no? Y esa reflexión que hacía al inicio, cuando se habla de honor, cuando se habla de respetabilidad, cuando se habla del trauma, la lógica patriarcal y hasta el patriarcado es capaz de llevar a cabo instrumentos, definir instrumentos para poder abordar y erradicar esa violencia sexual, pero porque toca su honor, como decíamos, el honor de la familia heteropatriarcal, el honor de la patria, ¿no? Y desde ahí sí son capaces de legislar, pero cuando las personas lo que quieren es hablar de libertad, de placer, de agencia, de decisiones, como es, por ejemplo, un aborto sin necesidad de que te hayan violado, cuando es desde ahí, entonces nos cuesta, el patriarcado es cuando se cierra en banda, ¿no?, a legislar, pensando en los instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen los derechos sexuales y reproductivos. Si tenéis la oportunidad de leerlos, y sin restarles ningún mérito, porque entiendo de dónde surgen, pero muchos de ellos, como sería, por ejemplo, la Plataforma de Acción de Beijing, son instrumentos que se han construido precisamente desde una lógica de reparar el daño, desde una lógica de respetabilidad, desde una lógica de trauma, pero nunca se han construido desde el placer, desde el derecho al placer, desde el derecho a la libertad, desde la alegría, desde ahí nunca, ¿no? Incluso son estrategias que hemos llevado a cabo a veces las feministas por miedo a no poder ganar nada y decir ganar pedacitos de derechos, trocitos de derechos, ¿no? Pero no quería terminar, ¿no?, sin hacer esa reflexión de que no solo desde el trauma y desde el daño hay que avanzar, sino yo creo que hay que avanzar sobre todo desde el derecho a la libertad, desde el derecho al placer y desde el derecho a la soberanía corporal. Y muchísimas gracias.